Muy buenas tardes. Este día me ha correspondido cerrar el ciclo del estudio y predicaciones, reflexiones, enseñanzas valiosas que han entregado en los lunes pasados sobre los Salmos, el libro maravilloso central de la Biblia, un libro que nos llena de alegría, nos fortalece muchas veces, un libro de una multiplicidad de elementos que nos refuerzan en la fe, nos motivan en la oración y nuestro caminar siempre es mejor cuando oímos de la manera como los escritores de los salmos nos lo presentan. Hermoso tema que han elegido, por lo que poniendo atención a lo que han dicho y expresado las hermanas anteriormente, así como el Salmo 100, el Salmo 8, el 103, el 121, el 91, el 6, el 126, el 40, todos aquellos salmos en los que he puesto atención para que nos motive justamente como sociedad femenina, como iglesia, como cristianos y cristianas. Todo lo que han compartido ha sido muy valioso. Yo quiero en esta tarde referirme a un pequeño escrito, un artículo que he encontrado muy interesante, eh, repasando respecto del valor que tienen los salmos. No quiero ir con más detalles sobre la composición, sobre el contexto histórico y ni siquiera la construcción literaria, sino más bien darle el valor en la generalidad de los salmos, de estos 150 capítulos que tenemos, que precisamente está en el centro de la Biblia, el libro de los salmos, y para ser más exactos, el Salmo 119, que es el salmo más grande, el capítulo más largo de la Biblia, también ubicado en el centro mismo de la Biblia. Los hebreos, para la tradición de ellos, tienen un significado que puede llamársele los cantos de alabanza o alabanzas. Luego en la traducción griega de los 70 o la Septuaginta se le puso el título de salmoi o salterio, que son palabras que derivan de los salmos o salterio. Salmo se designa un poema y salterio es un instrumento. Así que también después esto pasa a constituir como el sentido, el concepto de los salmos, salterios, ¿no? La expresión misma del canto, de la entonación de las alabanzas a Dios. Principalmente ellos nos refieren en nuestra mirada y nuestra fijación en la ley, ¿no? Desde el primero, en el que nos exalta el salmista la opción de meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, de día y de noche. Hasta el final, en el 150, que encontramos entonces la exaltación suprema, ¿no? Todo lo que respira, todo lo que vive, exalte, cante de todas las maneras posibles. En toda esta exaltación del Dios Altísimo, entonces también hay un concepto de elevar nuestra mirada en nuestra palabra, ¿no? El- la escritura en sí mismo es una manifestación, una expresión, pero no puede ser la misma palabra que usted le dice al compañero, a su hermano, a un familiar, sino la palabra exaltada hacia Dios, ¿no? Esto es también una orientación que se tiene en cuenta. Los salmos, en la distribución de ellos, hay muchos asignados o
que se le adjudican a David, por ejemplo, 73 salmos, y que eh, perfectamente puede ser la mitad de los salmos, y algunos otros que no tienen un autor conocido. Eh, Pudo haberlo escrito porque estaba dotado David de una manera distinta que acostumbrábamos a ver o a sentir de los que eran también del pueblo de Israel en su tiempo. Pudo escribir muchos más, pero no estamos en el tema de la construcción o la edificación del libro mismo. Los otros escritores, como Moisés, también se le asigna uno, a Salomón se les asigna dos, los hijos de Coré, ¿no?, de los encargados del templo, 11, a Asaf, 12, uno a Hermán y Ezequías, que también fueron líderes, ¿no?, de reyes. Y así completamos los 150 salmos. Todos estos libros no dispersos, no puestos al azar, sino construidos de tal manera que conforman un solo libro. Y esto nos puede ayudar en nuestra meditación, en nuestra liturgia, en nuestra forma de celebrar el- el culto a Dios. Pero lo que no se escribe, pero sí se siente que es prominente en todo el libro, la exaltación del Mesías, el Rey y el reino de Dios, ¿no?, que son temas que todas estas exaltaciones o salterios se escriben y se detallan. Ahora, en el Salmo o los Salmos, que son los 150, la palabra aleluya también es una protagonista importante, porque el significado de aleluya es alabar al Señor. No es una expresión tan solo antojadiza, sino una expresión que debiera ser el sentir de quien escribe el aleluya, ¿no? Alabado sea y bendito sea el Señor. Eh, Puede ser entonces que encontremos mucho significado en uno y otro, ya se han manifestado las expresiones de cada una de las hermanas. Y si encontramos en una palabra, en una intención, en un decir, en una frase o en un salmo completo, como el 119, la exaltación de la ley, la exaltación del reino, la exaltación del Mesías o del ungido de Dios, todos ellos conforman entonces una idea central de simplemente exaltar a Dios, que es el propósito de por qué están allí en nuestra Biblia, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana. Estas serán importantes para considerarlo como elemento básico en el culto mismo. Hemos dicho otras veces que el culto cristiano, como el culto judío o hebreo, no tiene un sentido solo litúrgico, sino esto se transforma en la expresión viva de la fe. Y después, como el centro de adoración principal en los tiempos de los escritos de los salmos, es el templo en Jerusalén. Las situaciones históricas y las vicisitudes que tuvo el pueblo de Israel lo llevaron a la diáspora, a salir de este centro de adoración, y se transforman entonces también en meditaciones y enseñanzas básicas para la formación de los que exaltan al Dios supremo. Todo esto lleva a asegurar que estos escritos importantes
eh, también los consideren en los cristianos que hoy somos nosotros, ¿no? La alabanza misma, que es el sentido principal del culto, ¿no? Eh, Como nosotros hemos aprendido que la alabanza no es tan solo el cantar, sino la misma acción, la puesta en acción de la palabra eh, que recibimos de Dios y que alabamos a Dios en la manera que vamos actuando en la vida. Y todo esto configura entonces un sentido muy importante de profunda emoción de los que escriben, de los que leen, de los que celebran, de los que utilizan estos escritos. Es un cúmulo de sentimientos de quienes escribieron y asimismo de los que creemos, tanto como los que escribieron. Un sentimiento intenso, una emoción exaltada, una melancolía, un desaliento, una súplica, ¿no? Es sin duda la expresión del alma misma del que está adorando a Dios, ¿no? Entonces hemos encontrado también algunas similitudes, analogías muy importantes a lo que es transversal en la Biblia, Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Algunos han encontrado tal similitud a la expresión del Mesías porque él lo dice a sus discípulos después, ¿no? Esto han leído de los profetas en la ley y en los escritos, en los salterios, en los salmos. En esto se encuentran las claves. En esto se encuentran las claves para para cuantos queremos conocer de Dios. Y a medida que vamos entonces compenetrándonos en la relación con Dios, todos los que adoramos, le encontramos un sentido, ¿cierto? Y un sentido valioso para nuestra fe, para nuestro culto. Hay también expresiones de muchos estudiosos que han simbolizado en los salmos también un sentir de los escritores o de los sabios que escriben esto, que escribieron, que nos dejaron, eh, para profundizar en la fe, para estimularnos, ¿cierto? No como la ley o la Torá fue, en el sentido de dar cumplimiento a lo que Dios había dicho, según lo redactado, lo dejado por Moisés, o los escritos eh, proféticos que que se recopilaron de quienes actuaron en el justo momento frente a las situaciones que iba viviendo el pueblo. Y esos escritos entonces tienen un sentido después no tan solo profético, sino también de una denuncia que pone en alerta al pueblo y que les recomienda, por lo tanto, enfrentar las situaciones que viven de una manera acorde a lo que Dios quiere. Los salmos entonces hacen este juego de acumular sentimientos, expresiones, exaltaciones, cantos de victoria, súplicas y ruegos en todo sentido, y que van entonces también siendo el nexo con los otros escritos importantes como la Torá y los proféticos. Tengo que decir que el sentido que tiene el Mesías, el Cristo, en el libro de los Salmos es también importante, ¿no? Y al proponer el escritor de un salmo sobre tal situación como el Salmo 22, haciendo referencia al mismo Jesús en la cruz de ese salmo, nos llevan a pensar que era verbalmente
muy utilizado para expresiones de la cercanía con Dios. Por lo tanto, se hace muy parecido a nuestros dichos que nosotros utilizamos muchas veces al recordar ciertos textos bíblicos que nos parecen interesantes, como la enseñanza de Pablo en Romanos, que somos más que vencedores en Cristo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, por ejemplo? No es tan solo una expresión o una repetición o una oración de lo que creemos, sino más bien es una expresión espontánea de lo que pensamos. Por lo tanto, los salmos también tratan de infundir esto en las expresiones que van teniendo quienes van viviendo experiencias importantes con Dios. En, en el artículo que les decía, les mencionaba recién, que había encontrado muy bueno, que me parece a mí también interesante destacar hoy día, ¿no? Eh, Algunos han pensado que los 150 salmos están puestos al azar, agrupados allí de una manera aleatoria, sin ningún criterio. Pero hay otros que dicen que está incluso en todos los salmos una, una, una estructura ordenada, eh, que en sí corresponde todo esto al Pentateuco, ¿no? Porque la principal idea que quieren exaltar los salmistas, como desde el 1 en adelante, es justamente la ley, que se aplique, que se viva, que se sienta, que se conozca, y que se reconozca al Dios que dio la ley, como comienza comienza diciendo la ley, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, uno soy, uno es el Dios que te ha dado esto. Y que esto, si lo asociamos al Pentateuco, no podemos sentir que tanto los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, eh, pueden calzar perfectamente en la estructura o en la distribución de los 150 salmos. Por ejemplo, en esta correspondencia que hay entre Salmo y Pentateuco, fácilmente se puede ver que la sección que corresponde al Génesis, la primera parte, ¿no? En el Salmo 1, al hombre perfecto, al hombre en su estado de perfección como Dios lo creó, de felicidad, ¿no? De bienaventurado, está en la idea del Génesis. Tenemos la vista, después la restauración del hombre, su caída y la restauración en el Salmo 2, porque nos muestra el hombre rebelde, ¿no? El que peca, el que desobedece, el que no hace caso a lo que Dios le dijo. El hombre perfecto luego en el Salmo 3 es rechazado. En el Salmo 4, el conflicto entre la descendencia de la mujer y la serpiente. En el Salmo 5 encontramos al hombre perfecto en medio de sus enemigos. El Salmo 6 presenta al hombre perfecto en medio del castigo con la herida en su talón. En el Salmo 7 al hombre perfecto en medio de testigos falsos. Finalmente en el Salmo 8 la salvación del hombre que llega a través de la herida en la cabeza. En los Salmos 9 al 15 el conflicto del enemigo y el anticristo, la liberación final. Después los Salmos 16 al 41, al Cristo en medio de su pueblo, santificando a Dios. Y así veremos esta correspondencia al recorrer el libro de los Salmos. La sección del Éxodo, ¿no? Segundo libro del Pentateuco, comienza en el 42 y continúa hasta el 72. La sección del Levítico en el Salmo 73 se extiende hasta el 89. Y la sección de números desde el Salmo 90 hasta el 106. Finalmente la sección del Deuteronomio, que comienza en el Salmo 107 y finaliza
con el último salmo, el 150. No hay tiempo para definir y detallar expresamente salmo por salmo y libro por libro del Pentateuco, pero esta analogía me parece interesante. Creo que el libro de los Salmos constituye una idea que quisieron dejarnos los escritores para nuestros tiempos y que perfectamente debe tener el significado que ellos quisieron darle. Ya sea por las traducciones, ya sea por las metodologías de escritura que habían antiguamente, no guardamos el original perfecto del sentir mismo del escritor, pero entendemos que cada escritor bíblico es inspirado por Dios. Por lo tanto, su palabra o la que tenemos hoy, la que guardamos en las distintas versiones, constituye el pensamiento de Dios que quiere darnos, dejarnos, ¿no? Ya sea en esta analogía que hacemos, porque lo reitero, es una analogía, no es un estudio acabado sobre el Pentateuco y los Salmos, pero sí nos lleva a pensar esto como un ejemplo, ¿no?, de la validez que tienen los Salmos. Cada uno y cada una de ustedes podrá inclinarse por uno más preferido, más hermoso, más recordado, más útil, pero todos ellos encierran en el estricto rigor el sentir de quien escribió el Salmo, con la experiencia personal con el Dios que le tocó el corazón. Y que esto entonces va a tomar también el valor porque mantiene el mismo sentir desde la escritura, desde el origen hasta eh, nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras expresiones, a la manera que vivimos nosotros, el culto que ellos también vivieron. Nos encontraremos en distintas épocas, pero estará el mismo sentir de los escritores para cuanto nos entregaron y por cuanto nos dejaron una herencia incalculable de valorar, ¿no? En general, a partir del Salmo 1, como decía, que es el preferido que yo recuerdo de pequeño haber aprendido, eh, expresamente entonces quiero referirme a este para terminar mi reflexión de esta tarde. El Salmo 1 comienza con la maravillosa palabra bienaventurado, ¿no? Y bienaventurado es también la primera palabra del mensaje inicial de Jesús. Si quisiéramos decir que el Sermón del Monte es el primer mensaje de Jesucristo en las bienaventuranzas que nos relatan capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Si pudiéramos entonces también articular esto, ¿cierto? Decir felices, bienaventurados los que están cerca de Dios, y Jesús pueda tomarse de esto y decirnos entonces, aquí está el cumplimiento de este salmo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. En la apreciación que tengo es que me mueve a gratitud a Dios de que ha enviado a Jesús su Hijo para que esto tenga sentido y tenga una correspondencia a lo que yo siento ahora, al momento que vivo, en mi dolor, en mi desesperanza, en mi aflicción, en mi pecado, en mi pobreza espiritual, como sigue diciendo Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. En todo ello Él viene, Él está aquí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Podría extenderme en este estudio particular sobre el Salmo 1 y las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Pero quisiera concluir entonces que el valor que he encontrado en los salmos, que espero que ustedes también lo sientan, es confirmar que la palabra de Dios tiene mucho valor para los tiempos que vivimos, en el que estamos inmersos ahora, en las épocas distintas de la humanidad, pero particularmente en este tiempo en que vivimos nosotros, porque nos ha correspondido vivir este tiempo. Y en este tiempo que vivimos, los salmos han traído a mi mente, a mi corazón, la felicidad de que el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros. Y los salmos extienden esta frase de lo que trae la Biblia en su generalidad como mensaje y palabra de Dios. Y concluye Jesús mismo en su ministerio en medio de nosotros, cuando al decirles a sus discípulos que debemos confiar porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cómo entonces se hace extensiva la palabra, no tan solo de los salmos, sino los escritos bíblicos en general, para la época especial que vivimos. Y en esto les invito entonces a que los salmos tomen el valor, ya sea el 40, el 126, el Salmo 6, el 91, el 121, el 103, el 8, el 100, tengan un valor particular en su vida. Que todos ellos sean para fortalecerles, para hacerles sentir tan cerca de Dios como estos escritores se sintieron en su época, y que pueda ésta también llevarse a otros para que puedan sentir la misma cercanía de Dios. Los salmos, decíamos al comienzo, es el salterio, es la exaltación viva de uno que cree o de una que cree. Y si todos exaltamos al Señor, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Hasta pronto.